Bienvenidos nuevamente a este canal. Hoy vamos a estar analizando un video sobre el problema del mal y la existencia de Dios. Y ahora que has hablado justo de este caso concreto, ¿no? De este hombre que tenía la firma en las Torres Gemelas cuando ocurrió esa tragedia, podríamos hablar del problema del mal. Dios y el mal, y luego el mal innecesario también, ¿no? ¿Por qué le ocurren cosas malas a la gente si Dios nos quiere tanto y Él maneja el mundo? Vamos a ver, es la pregunta que sale muy frecuentemente. De hecho, yo diría que es el stumbling block, ¿cómo se dice? La piedra, donde muchas personas tropiezan con la existencia de Dios. Bueno, ¿cómo puede ser? Tú lo has hecho de una forma, tú lo has preguntado de una forma intelectual, es decir, no como a mí me ha pasado una cosa. Entonces, yo suelo decir que cuando una persona te pregunta desde un problema personal que le acaba de pasar, es muy difícil convencerle de nada desde un punto de vista intelectual. Me encontré una persona que me dijo, vale, José Carlos, fantástico, pero mi hijo de 6 años se ha muerto. Ya. Bueno, pues en ese caso le abrazas, siempre digo lo mismo, le abrazas y rezas por él, porque nada de lo que yo pueda decir es que no me puedo imaginar el dolor que puede tener. ¿Vale? Ahora ahí, dicho eso, hay que poner cuáles son las dos alternativas. La alternativa del creyente es, existe el mal, pero hay esperanza. Y la alternativa del ateo es, existe el mal y no hay esperanza. Porque el ateísmo no resuelve el problema del mal. Cuando un ateo te dice esto, te lo está diciendo como si él tuviera la respuesta. Esto es porque el ateísmo no necesita resolver el problema del mal, porque bajo el mundo donde no existe un ser omnivolente y omnipotente, no hay ningún problema con el mal. Es decir, el problema del mal bajo un mundo ateísta es cómo tratar de evitarlo, ¿no? O si existe alguna forma de evitarlo, no por qué es que existe. Lo que trata de decir el problema del mal es, si hay un Dios o hay un ser que es omnipotente, que puede hacer todo lo que se puede hacer, y es un ser que también es puramente bondad, bajo esa idea parece haber una contradicción entre que exista el mal y haya un ser que no puede permitir el mal porque puede evitarlo. Pero, oiga, ¿y cuál es su respuesta? Ah, nada, que el mal hay que aguantárselo. Pues vale, ahora vamos a ver, yo le voy a dar una respuesta mejor. Le voy a dar una respuesta mejor, porque su alternativa, la alternativa del ateo es, tío, fastídate. La alternativa del creyente No es fastídiate, es que un mundo sin Dios es perfectamente consistente con la existencia del mal. Lo que no parece consistente es la existencia del mal y la existencia de un ser omnipotente y omnivolente. fastídate, pero hay esperanza. Todo es para bien. Nos lo dijo también Jesucristo. Todo es para bien para aquellos que aman a Dios. San Pablo en la carta a los Romanos. Eso de dicho va a ser mi epitafio en cuando me muera. Pues lo he pedido varias veces. ¿Ah, sí? Sí. Dirigentibus deum omnia cooperantur in bonus, que suena mucho mejor en latín, que es todo es para bien para aquellos que aman a Dios. Todo es para bien. Simplemente tienes que confiar en Dios. Y ahora, ¿por qué existe el mal? La respuesta que nos da el cristianismo es, mira, hay dos tipos de males. Está el mal espiritual, cuya naturaleza es el pecado y cuyo origen es el libre albedrío. Una persona obra mal, comete un pecado, se produce un mal espiritual que te afecta a ti o a otros. Y luego está el mal físico, cuya naturaleza es el sufrimiento y cuyo origen es el mal espiritual. De tal forma que todo el mal se produce por el pecado y por utilizar mal el libre albedrío. Independientemente de por qué se produzca, es porque un ser omnivolente y omnipotente lo permite. Si un ser omnivolente no debería permitir el mal, ¿por qué es que existe? O no existe el mal, o no existe el ser omnivolente que también es omnipotente. Porque el ser omnipotente y benevolente debería no permitir el mal. Pero si lo permite, o no es omnivolente, o si lo permite porque no puede hacer nada, no es omnipotente. Todo mal se produce porque utilizamos mal eso que Dios nos dio, que es la libertad. Y lo utilizamos mal constantemente. Y ahora la pregunta siguiente es, vale, fantástico, pero como tú lo has dicho, pero Dios, de hecho tú has dicho, como Dios
sostiene todo en sus manos? Y ahora la respuesta es no. Otra vez volvemos al tema de omnipotencia. Dios te ha hecho libre y te ha dejado libre y no te puede quitar la libertad. Entonces, una vez que Él se la ha jugado con nosotros, se la ha jugado, ha dicho, mira, voy a hacer un ser que quiero que me quiera. Y quiero que me quiera libremente. Porque si no, serías un robot. Yo no creo que ni siquiera él mismo crea esto. Es decir, creo, podría estar equivocado, pero creo que él cree que Dios tiene libre albedrío, es decir, no es un robot y aún así es incapaz de hacer el mal. Eso quiere decir que Dios nos pudo dar un tipo de libre albedrío con las restricciones de que fuera incapaz de hacer el mal. Es decir, ya nos hizo con ciertas restricciones, ¿no? No podemos hacer cualquier cosa que se nos antoje. El libre albedrío que nos dio ya tiene limitaciones. ¿Por qué entonces? Nuevamente, ¿por qué un ser que puede evitar el mal no lo evita? Es porque en realidad no es omnivolente o no es omnipotente. Ese es el problema del mal. Si se dice que es porque el libre albedrío necesariamente involucra algún tipo de mal, eso quiere decir que el libre albedrío de Dios contiene algún tipo de mal, es decir, Dios puede hacer el mal, entonces no es omnivolente. Y si Dios contiene un tipo de libre albedrío que no le permite hacer el mal, quiere decir que pudo habernos hecho con un tipo de libre albedrío que nos evita ser robots y que no nos permite hacer el mal. Entonces, esto no sucede porque no es omnipotente o porque no es omnivolente. Ya. Y solo a mi hija Clara, quiere un perrito. Y nosotros no queremos perrito. Y entonces se me ocurrió, brillante idea, comprarle un perrito de mecánico, un robot. Ujú. Y No, estos que saltan, ¿no? Sí, salta, hace todo, pero vamos de todo. O sea, le dices pipí, hace no sé cuánto, haces tal, escucha, habla, magnífico, fantástico. Pero claro, no es un perrito. Ya. Y no le hace ni caso. ¿Por qué? Porque es un robot. Porque es un robot. Entonces Dios no nos quiere robot. Dios quiere que le queramos libremente. Pero yo asumo que Dios nos ama también libremente y Dios tiene un libre albedrío que no le permite hacer el mal, ¿no? ¿Por qué no nos hizo con un libre albedrío que no nos permite hacer el mal mientras nos permite ser libres? Nuevamente la pregunta, ¿es porque no es omnipotente o es porque no es omnivolente? Porque claramente, si se cree que Dios tiene la capacidad de tener libertad y no poder hacer el mal, eso quiere decir que existe la capacidad de ser libres y no poder hacer el mal. Esa libertad parece mejor que la libertad que te permite hacer el mal.